Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la 32 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. En esta ocasión tenemos el agrado de presentar un texto que por fin sale después de muchos años de batallar, principalmente Leopoldo, las gestiones que hizo para la publicación de este libro, que fue el resultado de un evento que se tuvo en el Museo de Antropología en conmemoración del 50 aniversario del museo y de los 15 años del proyecto de etnografía de las regiones indígenas de México, donde junto con Leopoldo Trejo, la maestra Mirza y Citlali, nos dimos a la tarea de organizar un evento de reflexión sobre la etnografía, ¿no? Principalmente Leopoldo y yo somos creyentes de que la etnografía tiene que ser un ejercicio reflexivo constante, y tuvimos la posibilidad y el beneplácito de Lina de que se nos cumplieron nuestros deseos de hacer invitados externos a dar conferencias en este evento, y de ahí de las conferencias magistrales con grandes antropólogos surgió este libro que se compone de las conferencias magistrales, una serie de entrevistas que les hicimos a estas figuras y una introducción que hace Leopoldo al evento, bastante interesante, muy detallado la narrativa de la vivencia de estos días, y al final un epílogo bastante aburrido de parte mía. Entonces, eso es lo que consiste el trabajo, que por fin sale ahorita en su versión electrónica, y para ello contamos con tres grandes colegas, todos ellos colegas de distintas instituciones académicas que nos hemos aglutinado en la Red Mexicana de Instituciones Formadoras de Antropología, y que los invitamos también con la mala intención de que vuelvan este trabajo herramientas de sus docencias, ¿no? Y de sus prácticas académicas. Y entonces es que hicimos esta invitación. Nuestra primera ponente es Ann Johnson, querida amiga, además lectora también de mi tesis y dura lectora. Ann es investigadora de la Universidad Iberoamericana del campus de la Ciudad de México. Ella tiene mucha experiencia de trabajo de campo en Guerrero, ha sido una antropóloga preocupada por temas de la contemporaneidad y temas muy actuales. Basta presumirla que es una de las grandes especialistas de esta discusión actual sobre las antropologías del futuro, donde ha desarrollado varios escritos, ¿no? Además, su trayectoria también en estos temas de antropologías contemporáneas la ha llevado a ser parte muy activa de un grupo de trabajo sobre performance, representación, que aglutina también a otros antropólogos de varias instituciones. Han publicado un par de libros o 3 libros que son bastante interesantes, ¿no? Y han coordinó uno de los boletines del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales sobre etnografía, lo que nos habla que también es una mujer preocupada por esta reflexividad de la etnografía. Y bueno, Ann, te agradecemos mucho que hayas acudido a este llamado, a esta presentación. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación. Es una invitación que también es una especie de retribución y de intercambio, porque también Nico fue comentarista del boletín que también tiene que ver con la etnografía, así que de eso se trata, ¿no? Es parte de las bondades de la colegialidad y la academia. Sí, me da mucho gusto, es un placer, y la lectura también fue un gran placer. Agradezco mucho la oportunidad de ser una de las primeras lectoras de este libro, que creo que seré una de las primeras, pero de muchos y muchas lectores. El libro se llama Etnografía 6 Visiones, Etnografía de las Regiones Indígenas de México, que justo como dijo Nicolás, surge a partir de un momento histórico que fue 2014, de este evento que conmemoró 50 el museo, conmemoración del museo, pero también conmemoración del proyecto Etnografía de las Regiones Indígenas. Pero también estamos en un momento histórico, el momento de comentar este libro,
que sí tuvo su, o sea, tardó un poco en salir, pero así sabemos que así funcionan las publicaciones. Pero qué interesante que sale ahorita también. Yo creo que sí, seguramente es un poco casual y así fueran los trámites, pero de salir en este momento, donde estamos en un momento también de mucha reflexión sobre la antropología, sobre qué hacer antropológico, sobre la etnografía, sobre la antropología mexicana. Este año, como nunca, me ha tocado estar en este tipo de eventos y comentando publicaciones, participando en publicaciones sobre la antropología misma. O sea, cómo desde la antropología reflexionamos sobre nuestra propia disciplina. Habla un poco de la idea de quizás, como algunos han dicho, pues nos encontramos en una especie de crisis, y no lo digo en el mal sentido, porque las crisis son momentos de diagnóstico y son momentos de reflexión y son momentos productivos. Pero ¿en qué sentido? ¿Por qué estamos en estos momentos de tan intenso debate y tanta intensidad de discusión y reflexión sobre nuestra propia disciplina? Han habido un montón de publicaciones, como le digo, o sea, el boletín que comenta Nicolás, también estuve como comentarista en un par de libros que salieron de la UAM Iztapalapa, también con el objeto de la antropología, la etnografía misma, el proyecto Adela, donde participamos Nicolás y yo, Antropología de la Antropología, que es un proyecto de la Red MIFA, justamente. Entonces, reflexionar sobre este momento histórico en relación con el momento del 2014, cuando sale esta discusión que está representada en este libro, me parece muy interesante. ¿En qué sentido son expresiones, ambos momentos quizás, de cierta ansiedad, ¿no? Ansiedad sobre bueno, algunos de los temas que se reflejan en el libro mismo, sobre la relación entre la antropología mexicana y las antropologías latinoamericanas y otras antropologías. ¿Cuál es la ansiedad en ese sentido? ¿Cómo nos relacionamos desde México a las grandes tradiciones disciplinares de la antropología? ¿Cuál es la pertinencia de la antropología en el México contemporáneo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué no estamos haciendo? ¿Qué hacíamos? ¿Qué ya no hacemos? Mucha reflexión sobre la historia de la antropología mexicana, su éxito, su fracaso, como se quiere caracterizar, y hay voces distintas en ese sentido. Sobre la transformación de nuestra disciplina en un mundo globalizado, más y más urbanizado. ¿Cuál es el objeto de estudio? ¿No? Y esto es muy interesante, pensar estas ansiedades y estas preocupaciones y todas las propuestas alrededor de esas ansiedades dentro del momento de 2014, el espacio en donde se dio el debate en 2014, que tenía que ver, por un lado, con el proyecto de etnografía de las regiones indígenas en México, los mundos indígenas, las comunidades indígenas, las regiones indígenas como objeto de estudio histórico para la antropología mexicana, a pesar del hecho de que la mayoría de los textos en el libro no hablan de indígenas. Eso es algo muy interesante. Quizás podríamos discutir un poco. Entonces, en el contexto del museo, en el contexto del proyecto y en el contexto del Museo Nacional de Antropología, que es el espacio en donde se dio el debate, y es uno de los espacios que comentan muchos de los autores. El museo, los museos, el Museo de Antropología en México, y se toman distintas formas de hablar de los museos, de hablar del Museo de Antropología en México como ese espacio de modernidad mexicana, ese realce del pasado indígena, un espacio para reflexionar sobre la relación entre arqueología, la planta baja, y etnografía, la planta alta, pero también varios de los autores que no quizás tienen tanto conocimiento, o sea, aunque todos tienen la referencia del Museo Mexicano, quizás están pensando en museos más ampliamente, los museos como espacios para llegar a ciertos públicos desde la antropología, para reflexionar sobre ciertas prácticas relacionadas, las relaciones entre curaduría y etnografía, por ejemplo, que varios de los autores retoman como temas interesantes. Entonces, a partir de como ese momento y esos espacios y esas reflexiones, son 6 visiones, justamente 6 capítulos,
más introducción, más entrevistas, más epílogo. Y tengo que decir que disfruté la lectura de todo. O sea, hay una calidad muy coherente, hay una calidad en todos los capítulos, no hay ningún capítulo que es de menor calidad. Hay capítulos que me gustaron más que otros, eso sí, pero eso también tiene que ver con los intereses de uno y las posiciones que uno toma frente a los debates, ¿no? Pero todos son buenísimos, muy importante que tengamos estas visiones y estas voces en castellano. Todo traducido, aunque algunas de las conferencias se dieron en inglés y algunas de las entrevistas fueron en inglés, todo está traducido al español. Creo que es algo muy importante para los públicos mexicanos, para los estudiantes, para profesores, para gente que está trabajando fuera de la academia, que es un tema que quisiera tocar en un momento. Porque una de las intenciones de este proyecto ha sido establecer diálogos, ¿no? Y eso lo hace en muchos momentos y de forma, en muchas formas. Diálogos entre colegas mexicanos, colegas no mexicanos. Algunas de las conferencias fueron de mexicanos que residen en el exterior, otros de extranjeros que residen en México, otros de extranjeros que no tienen nada que ver con México, pero que son de alguna manera voces importantes en las discusiones sobre la antropología y la etnografía contemporánea. Voy a mencionar rápidamente porque no se ha hecho quiénes son, ¿no? Y cómo se llaman estos capítulos. No voy a resumir cada uno de ellos, pero sí quisiera que el público que nos esté escuchando conozca de quiénes estamos hablando. Después de una excelente introducción de Leopoldo Trejo, que está aquí con nosotros, es muy, resume los artículos, pero va más allá que eso para introducir los temas, ¿no? Y los temas a debate, a discusión, incluyendo reflexiones propias muy importantes. Tenemos el primer capítulo que es de George Marcus, obviamente una voz muy importante en la antropología norteamericana, ligada a veces con la antropología crítica, a veces malamente, creo yo, con la antropología postmoderna, con toda una serie de debates actuales en la antropología. Y su capítulo se llama La etnografía hoy y especialmente mañana. Es todavía de pequeña escala, bella, crítica, posible. Preguntas importantes, ¿verdad? Sigue el capítulo de Carlos Reynoso, antropólogo del Cono Sur, retóricas y astucias de la etnografía postestructural, el caso del perspectivismo. Muchos lo conocen por haber sido traductor de lo que se ha traducido en español como las retóricas de la antropología, que son textos de los, de nuevo, mal llamados, en algunos casos, antropólogos postmodernos, aunque está muy en contra. Hay toda una serie de cosas que podemos decir sobre eso. Sigue el capítulo del antropólogo argentino que reside en México desde hace mucho tiempo, Néstor García Canchini, Patrimonio o Repertorio, etnografías de la creatividad intercultural. Luego Claudio López, antropólogo nacido y formado en México, pero que ahora trabaja en Estados Unidos. La etnografía y el futuro de la antropología en México. El capítulo del antropólogo francés Christian Gazarian, de consejero a transmisor y viceversa, nuevos dilemas de la etnología bajo contrato. Todo un tema para la antropología contemporánea, de cómo se hace antropología en otros espacios que no han sido tradicionalmente antropológicos, fuera de la academia, fuera de las comunidades locales. Y termina con el gran antropólogo que no necesita introducción ni historia, de Marshall Salins, La majestad foránea de los mexicas. No voy a hablar de cada uno de sus capítulos por falta de tiempo, pero sí quisiera retomar algunos de los temas que a mí me parecieron muy importantes. Antes de eso, sí quisiera decir que después de cada uno de sus capítulos hay una entrevista de parte de algún organizador del evento con estos autores, que me parece como una de las secciones más ricas, si bien la sección más rica del libro, justamente porque es el espacio en donde no simplemente la voz de autoridad de estos grandes autores, sino hay un espacio de diálogo. Muchas veces en estas entrevistas se reflexiona, se pide al autor que reflexione sobre la antropología, no solamente contemporánea, sino la antropología mexicana, la antropología latinoamericana.
No todos tienen el mismo nivel de conocimiento sobre las antropologías que se producen en estas regiones. Sin embargo, las revoluciones me parecen súper importantes. Entonces sí quisiera hablar de algunas de las, muy brevemente, porque creo que no me queda muchísimo tiempo, pero sobre algunos de los temas en común, en la mayoría, si no en todas, pero en la mayoría de los capítulos, que son temas para una antropología contemporánea, mexicana, latinoamericana, mundial, que todos debemos estar como reflexionando, pensando, proponiendo. Antes de esto, sí quisiera hacer un comentario muy breve sobre los autores, que sí es un poco de crítica, porque lo demás no es crítico, es en el sentido negativo, pero sí, el hecho de que sean todos hombres, todos los autores, coordinadores del libro, sí me parece, entiendo que fueron los conferencistas magistrales de ese momento, quizá lo dejamos como algo que habría que pensar un poco mejor, porque hay muchas referencias a autoras en los textos, sin embargo, los autores mismos, puros hombres. Bueno, ¿cuáles son las relaciones los temas que aparecen una y otra vez desde un poco distintas perspectivas, distintas visiones en estos 6 capítulos? Uno es algo que, como dijo Nicolás, es uno de los temas que a mí me preocupa mucho, me fascina mucho, que tiene que ver con el futuro. Son en casi todos, no todos, pero casi todos son capítulos que hablan sobre el futuro de la antropología, por un lado, pero también la antropología del futuro, que sería una antropología que dialoga mucho más con el futuro, que quizás como se ha hecho en México y Latinoamérica, una antropología muy vinculada con estudios del pasado y claro, estudios del presente. Entonces, ¿qué sería una antropología en relación al futuro? Eso lo vemos en los textos de Marcos, de Lomnitz, también de García Campín. Eso yo creo que todo lo demás tiene que ver con esa antropología del futuro. Una de las propuestas, de las sugerencias que tienen en común los autores, es la importancia de la interdisciplinariedad. Cómo hacer antropología en diálogo con otras disciplinas. Y eso no quiere decir que nos deshagamos de nuestra disciplina para volvernos como que ya dialogadores con todos. Y lo dice Lomnitz particularmente, que la interdisciplina no implica la no disciplina. Y a mí me hace pensar un poco en una propuesta ya un poco vieja de Edgar Morin, de la antropología como metadisciplina, ¿no? Pero que esté en diálogo con otras disciplinas, que esté en diálogo, en vinculación, que busca alianzas. Hay muchos términos que usan los autores, que establece espacios de micropúblicos distintos, dice George Marcos. Y eso yo creo que es una propuesta valiosa, interesante de ver cómo lo hacemos, ¿no? Y en relación a eso, otra propuesta tiene que ver con las estrategias de comunicación de la antropología. ¿Cómo establecemos una voz pública o voces públicas o con muchos públicos, ¿no? Eso no se limita a esta idea como muy tradicional en la antropología mexicana de la relación entre antropología y políticas públicas, que no es para decir que no debe de haber alguna intervención en las políticas públicas, sino la antropología pública es algo mucho más amplio y es algo que podría atender esa preocupación que tiene que ver con qué es nuestro espacio, qué es nuestra pertinencia en el mundo contemporáneo, ¿no? ¿Cómo aprendemos a comunicarnos mejor y con públicos más amplios de los que ya tenemos? Otro tema muy recurrente tiene que ver con las relaciones de poder, con la decolonialidad o la postcolonialidad o las antropologías del sur. Igual hay posicionamientos distintos frente a esos términos y sus conceptos, pero esa preocupación por poder, por la alteridad, por la otredad, que también tiene que ver con el hecho de que sea un proyecto que tiene que ver con un proyecto sobre las regiones indígenas y el papel de la otredad y la alteridad que Nicolás Olivos retoma mucho en su epílogo de una manera muy interesante. Es como una de las preocupaciones centrales. Yo creo el otro, como también dijo Nicolás al principio, y lo menciona Leopoldo Trejo en la introducción, y todos los autores lo tocan de alguna manera, que es la etnografía. Justo esa pertinencia antropológica que en el mundo contemporáneo sigue siendo
la etnografía, pero de una forma quizás pensada distinta a esa vieja idea de que la etnografía es la descripción y la antropología es el análisis, más allá de esa distinción que no es muy productiva, a fin de cuentas. Cómo repensar la etnografía, pero mantenerla al centro de la práctica antropológica. Y eso yo creo que es un gran tema, si no el gran tema, ¿no? de estos debates sobre la antropología actual y la antropología futura. No me quiero meter, hay mucho que poder decir sobre eso, pero quizás en otro momento al final sí podemos llegar a hablar un poco. Todo eso tiene que ver con la importancia de la antropología en el mundo contemporáneo, la necesidad de un pensamiento antropológico para el mundo contemporáneo. Y yo creo que eso ha sido el nudo, ¿no? de toda esta discusión. ¿Por qué es tan importante y por qué tenemos que hacernos escuchar y por qué tenemos que participar con públicos distintos, con alianzas distintas, en los grandes debates, a partir del conocimiento que tiene que ver con la etnografía, a partir del conocimiento de la complejidad y de los contextos del mundo actual? Entonces, termino con una cita que me gusta mucho porque creo que resume mucho de lo que han dicho todos estos autores, que es de Thomas Hyland Erickson, que también ha pensado mucho el tema de la antropología pública, de que quizás los antropólogos, o más bien la antropología, no va a resolver los problemas del mundo. Eso sería imposible. Sin embargo, sin la antropología, ningún problema del mundo se va a resolver. Entonces, yo creo que eso es lo que, hacia esa idea tenemos que ir pensando y relacionando y formando nuevos antropólogos y nuevas antropólogas y produciendo conocimiento. Así que de nuevo, muchas gracias por esta oportunidad. Yo sigo pensando, sigo reflexionando y a mí me sirve muchísimo este libro para todo lo que estamos haciendo. Así que gracias. Y ahora sí, me callo y quiero escuchar a quien sigue. Muchas gracias, Anne, por tus palabras, siempre muy precisas. Después, si hay tiempo, hablaremos de estas provocaciones y algunas historias tras bambalinas de por qué no hay mujeres, ¿no? Pero bueno, las comentaremos. Bien, ahora nuestro siguiente invitado es el doctor Manuel Buenrostro. Él es antropólogo social por la ENA y por la UNAM. Es profesor investigador de la Universidad de Quintana Roo en Chetumal, ¿no? Él ha sido un estudioso del mundo maya de Quintana Roo, un mundo poco conocido para los estudiosos de lo maya. Él ha trabajado ahí temas de antropología jurídica, cosas de peritaje y sistemas de justicia con jueces mayas de la región. También ha sido un investigador sobre identidad y cultura, etnicidad, desde sus tiempos de la Tarahumara, donde lo conozco, hasta su paso ahora a la península y donde trabaja mayas y ahora quiere incursionar con menonitas, ¿no? Y Manuel ha sido también un gran impulsor de instancias de participación de la antropología colegiadas. Sí, fue fundador de la Red Mexicana de Instituciones Formadoras de Antropología. Ha sido formador y fundador de muchos eventos en su propia universidad. Actualmente tiene un cargo de coordinador del área de Ciencias Sociales y Humanidades y ahora es el presidente del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, en el cual estamos aglutinados varios de los que estamos aquí. Manuel, pues muchas gracias por acudir a este llamado y pues te damos la palabra. Hola, buenas tardes a todas y todos. Pues gracias por la invitación. La verdad es que también me siento muy honrado por poder conocer esta obra que coordinan Leopoldo Trejo y Nicolás Olivos. Y bueno, voy a tratar de mencionar algunos temas que me llamaron la atención. La verdad es que, como bien dice Nicolás, es un texto que va a servir de mucho para la enseñanza antropológica, porque muchos de los temas que se reflexionan en esta obra efectivamente se han dejado de lado sus discusiones, ¿no? Y ahora es pertinente que se retomen porque de pronto hacemos como que ya sabemos hacer etnografía
y nos vamos o a veces llevamos a estudiantes al campo, pero cuando están ahí empiezan a tener ciertas dificultades a la hora de hacer ese trabajo etnográfico, ¿no? Entonces, bueno, este texto, Etnografía, 6 visiones, que efectivamente son visiones muy completas y complejas, Etnografía de las regiones indígenas de México, coordinado por Leopoldo Trejo y Nicolás Olivos. Como ya lo mencionó Ann, pues es un texto que incluye, a mí me parece que además de las ponencias magistrales, pues el texto de introducción de Leopoldo incluye también una reflexión muy profunda sobre estos temas, además con muchas preguntas y cuestionamientos que de alguna manera motivan el análisis y la discusión. Después vienen pues las ponencias magistrales que ya mencionó Ann, ya no las voy a repetir, y la parte de entrevistas que efectivamente pues complementa muchas de las reflexiones que se pudieron impartir en la conferencia magistral, cerrando con este epílogo que hace Nicolás, donde pues no solo retoma el contenido de la obra, sino incluye toda una serie de reflexiones adicionales en torno a estos temas de etnografía y que, bueno, encajan muy bien hacia esa noción de búsqueda de respuestas para poder comprender justamente esto que desde la introducción Leopoldo empieza a marcar como interrogantes, ¿no? ¿Qué es la etnografía? ¿Cómo es nuestra etnografía? ¿Cómo la hemos construido? ¿Cómo la adecuamos a contextos globales? ¿Qué define nuestro perfil nacional? En fin, una serie de preguntas que además incluso van perfilando también la provocación o la discusión que después aparece en las conferencias magistrales, ¿no? Destacando y reconociendo también eso, ¿no? Que no cualquier descripción social es etnografía, ¿no? Efectivamente, me parece que en muchos aspectos a mí mismo me hizo reflexionar sobre qué tipo de etnografía estoy haciendo en los últimos años, ¿no? Recordé mucho mi trabajo de investigación para mi tesis doctoral, en donde estos temas como que uno ya los da como por hechos, ¿no? De que, bueno, ya sé hacer etnografía, ya me formé como licenciado, maestro y doctor, y entonces ahora ya puedo ir al campo, ¿no? Pero también estamos en un mundo cambiante, en un mundo dinámico, y la cultura misma lo es, ¿no? La cultura es dinámica, compleja y diversa, ¿no? Entonces, en ese sentido, estas preguntas que la obra va tratando de argumentar, me parece que inciden en una discusión que tiene que darse no solamente en el ámbito profesional, insisto, sino también en el ámbito de formación, atravesando también por todo este aspecto que también destacan tanto los conferencistas magistrales como los coordinadores de la obra, que tiene que ver incluso con ese quehacer antropológico y la ética de este quehacer antropológico, ¿no? En donde pues tenemos que ir siendo congruentes con lo que estamos haciendo y con los grupos con los cuales estamos trabajando. Claro, también aquí ha cambiado mucho nuestros interlocutores, ¿no? Ya no son aquellos, pues, grupos pasivos donde llegaba casi el etnógrafo como autoridad a hacer estos trabajos de investigación, ¿no? Ahora ya hay unos diálogos que generalmente pues se van construyendo de manera conjunta y eso permite pues una riqueza también en torno a a estos temas que tienen que ver con el trabajo que se va a hacer ya en el campo, ¿no? Sí me parece también fundamental estas reflexiones en torno a hasta dónde vamos a seguir planteando que son cuestiones diferentes la etnografía y la antropología, ¿no? De hecho, me parece que son parte de un proceso de investigación en donde incluso se tiene que complementar. Ya no estamos en estos tiempos donde se cuestionaba el quehacer antropológico, ¿no? Aunque ahorita, pues en el momento que estamos viviendo a nivel mundial de pandemia, nuevamente se vuelve a reflexionar sobre, bueno, cómo se puede hacer etnografía sin ir al campo, ¿no? Por cuestiones de la pandemia, ¿no? O cómo podemos hacer una etnografía que nos permita
realmente un conocimiento de una sociedad, de una cultura, al menos en una pequeña parte, justamente como lo han dicho algunos estudiantes, ¿no? Sin ensuciarnos la ropa, sin ensuciarnos los zapatos o las botas, y estar ahí, ¿no? Sin embargo, bueno, tampoco la antropología se puede tener. Creo que esta obra, aunque es un contexto distinto, de alguna manera a mí me hizo reflexionar también sobre estos temas, ¿no? Efectivamente, la etnografía la tenemos que reflexionar en torno a la forma en que se hace, ¿no? Y también los resultados que se van a obtener de esa etnografía. En el texto, en la introducción que hace Leopoldo, por ejemplo, menciona mucho también la parte del museo, ¿no? Ahí recuerdo que en ocasiones llevábamos como invitados a grupos tarahumaras a ver la sección donde estaban ellos descritos etnográficamente en estas salas etnográficas del museo, y ellos mismos señalaban cosas, ¿no? Decían, ese trae la mapacha al revés, ¿no? O sea, la ropa, la indumentaria, o eso pues ya no es como está ahí, o sea, ya no tenemos ese tipo de instrumentos de cocina, ¿no? Entonces, bueno, como bien resalta Leopoldo, ese ha sido un trabajo muy complejo, ¿no? De qué es lo que vamos a materializar como resultado de un trabajo etnográfico. Y también me parece que este producto, esta obra que finalmente de alguna manera es producto de un trabajo a nivel nacional que se dio sobre este atlas etnográfico que se plantea desde el Instituto Nacional de Antropología. Pienso que, bueno, yo he conocido varias de las obras que se han producido. Algunas sí me parecen como que no llegan a dar un conocimiento total de la región estudiada, sino muy parcial. Y yo pienso que tiene que ver con esta falta de reflexión en torno a la etnografía, ¿no? Como que simplemente digo, bueno, vamos a actualizar las etnografías que ya existen de los pueblos indígenas de México, pero aunque se menciona que en la obra que sí se hicieron altos de reflexión, ¿no? Decir, bueno, antes de continuar tenemos que reflexionar y retomar el rumbo, ¿no? A pesar de ello, yo insisto, hay obras que yo he leído que no necesariamente lograron un avance en relación con lo que ya se sabía o ya se conocía de estos pueblos, ¿no? Sin embargo, insisto, el esfuerzo que se hizo fue para mí un gran logro, y bueno, esta misma obra que estamos hoy presentando me parece que es producto de este proyecto amplio, complejo, y que de alguna manera pues nos hace reflexionar sobre el papel en el que está la etnografía y la antropología en México, ¿no? Efectivamente, pienso que estos temas que también ya se mencionaron sobre posmodernidad, sobre autoetnografía, sobre descolonialismo o de colonialidad. En fin, todos estos temas me parece que son parte de esta discusión en la que pues los etnógrafos y antropólogos, bueno, que son, insisto, lo mismo, los antropólogos mexicanos, los etnólogos, tendremos que ir trabajando para efectivamente también poder visibilizar más este trabajo etnográfico, ¿no? Que muchas veces siento que en algún momento nos empezamos a volver un poco demasiado técnicos en el sentido de que prácticamente estábamos escribiendo para especialistas, ¿no? Que eso pasa mucho en arqueología, pero que en antropología de pronto ya no estábamos teniendo esa relación con nuestros interlocutores, sino simplemente producimos para nosotros mismos o para nuestro ámbito académico, ¿no? Creo que esa parte también se tiene que reflexionar del quehacer del antropólogo, para qué y para quiénes, ¿no? Y en ese sentido creo que las reflexiones que aquí se centran en esta obra contribuyen a analizar y discutir. Me parece que es efectivamente una obra muy provocadora para estos temas que puede servir de catapulta para, no sé, generar nuevos foros de discusión sobre etnografía, también ver qué ha pasado con la antropología mexicana, ¿no? Hasta dónde se ha avanzado en términos de un logro y sobre todo también, insisto, de visibilizar el trabajo que se ha hecho, ¿no? Hay ahorita una producción muy extensa de
obras antropológicas que muchas veces se pierden, incluso las propias tesis de los estudiantes, algunas muy ricas con una descripción muy completa, otras con una poca descripción, pero que son trabajos que también están contribuyendo a las discusiones y que en ocasiones se pierden o se diluyen, aunque bueno, ahorita hay un proyecto de la Red MIFA sobre estos temas de tesis de licenciatura y de posgrado que pueden aglutinar al menos los temas que se están trabajando primero a nivel nacional y tal vez posteriormente a nivel, pues no sé si Latinoamérica o continental, ¿no? Entonces, bueno, me parece que la obra contribuye, insisto, a la reflexión sobre la antropología y la etnografía. Los textos aportan reflexiones desde diferentes contextos y experiencias pues etnográficas, ¿no? Incluyendo este último que se mencionó en torno a el papel que de alguna manera desempeña el antropólogo, ¿no? Como un poco la cuestión también laboral, ¿no? Del antropólogo y sobre todo de los egresados, ¿no? Los nuevos egresados que están incursionando en estos quehaceres y que tienen que ver ya con formas de autoempleo como la consultoría, ¿no? Que ahí también pues se van a ver reflejados la formación y la ética en torno al quehacer antropológico, ¿no? Entonces, pues yo la verdad invito a que se consulte, se difunda esta obra que me parece muy importante para la antropología y que va a dejar también que considero algunas aportaciones sobre la forma de hacer etnografía. Con eso yo terminaría mi comentario. Muchas gracias. Gracias, Manuel, por tus palabras y por la visión que das a este trabajo. Bien, nuestra última intervención es de buen amigo David Madrigal. Él es egresado del Colegio de México en estudios urbanos y ambientales, pero su lado antropológico es formado en San Luis Potosí, en el Colegio de San Luis Potosí, donde él es investigador, profesor, actualmente coordina el departamento de antropología o el posgrado, David, de antropología, ¿no? Y bueno, David es un especialista en temas sobre procesos socioambientales, estas cuestiones de crisis ambientales, con especial énfasis hacia el desierto, ¿no? El tema de la minería. Ha trabajado bastantes temas sobre paisajes urbanos y paisajes en esto que le llaman antropologías del desierto, ¿no? Pero también David resalta por esta otra parte de ser un etnógrafo de los procesos socioambientales, pero un etnógrafo militante. David tiene mucha relación con estas comunidades que están padeciendo los daños ecológicos de las mineras canadienses en San Luis. Bueno, acudir con él a ver estos destrozos es deprimente, pero bueno, es un gozo estar viendo con él de primera mano y por alguien que conoce los temas, bueno, lo que está generando los impactos de estas extracciones en esta región. David, pues agradecemos tu llamado, bueno, el que hayas acudido también a este llamado y bueno, te damos la palabra. Muchas gracias, Nicolás, y muchas gracias también, Leopoldo, por la invitación. Al contrario, pues es con mucho gusto, con mucha alegría de ver que sale esta obra, como dice Anne, en un momento muy, muy pertinente, ¿no? Y bueno, por supuesto, primero quiero felicitarlos por este trabajo. Y bueno, pues yo voy a hacer mis comentarios en dos partes, ¿no? Primero quiero compartirles un avance que tengo sobre una reseña que voy a publicar sobre su libro. Y bueno, tal vez para romper un poco con el esquema tradicional, entonces tengo ese avance. No está obviamente terminada la reseña porque pues es muy poco tiempo el que tuve para leer la obra, pero al mismo tiempo
encontré en ella una inspiración inmediatamente para ponerme a hacer una reseña que creo que podría también ayudar mucho a difundirla. La obra, y bueno, nosotros aquí en el Colegio de San Luis tenemos una revista, ya con algún reconocimiento así en esto de las revistas indexadas y eso, ustedes saben, y bueno, la idea es, por supuesto, si me lo autorizan ustedes, es publicar la reseña en el siguiente número de la revista del Colegio de San Luis. Y bueno, por supuesto se las pasaré, pero ahora quiero que, digamos, el espacio sea como para una primicia o para, digamos, adelantar un poco a manera de primicia esa reseña. Y bueno, cerraré más bien con algunos comentarios así más a capela, ¿verdad? Es más de bote pronto, digamos, ya sobre algunas cosas que, bueno, han surgido a partir de conocer la obra y bueno, pues sobre la importancia que creo que va a tener, ¿no? Entonces, bueno, rápidamente voy a esa parte que les voy a compartir de lo que he escrito sobre ella. Leí el libro a marchas forzadas, pero me encontré con una grata sorpresa cuando descubrí que se trataba de una obra que sirve para localizar el conocimiento etnográfico. La pregunta obvia, ¿cuándo se nos perdió? La localización de este objeto de debate es un trabajo detectivesco que debe ser conducido atendiendo a todas las pistas y pulsando las intuiciones. Este trabajo lo llevan a cabo con singular fluidez Leopoldo Trejo y Nicolás Olivos, coordinadores de la obra Etnografía, 6 visiones, etnografía de las regiones indígenas de México, editado por la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en pleno 2021, durante el segundo año de emergencia sanitaria por el coronavirus. El libro llega en un momento clave para reflexionar sobre la etnografía que se hace en la antropología, así como la discusión sobre el presente y el futuro de la labor etnográfica antropológica en nuestro país. Son tiempos para estar en casa, así que la meditación doméstica sobre el oficio antropológico mexicano debe sacudirse los fantasmas del pasado y mantener su centro para enfrentar los desafíos de la complejidad contemporánea. En la obra se ofrecen 2 caminos para llegar al esclarecimiento sobre dónde se encuentra el conocimiento etnográfico hoy en día, tomando como punto de partida la organización de un coloquio realizado en 2014 que llevó por título La etnografía y los desafíos del México contemporáneo. El primer camino incluye un recorrido por diferentes perspectivas acerca de la particularidad del trabajo etnográfico antropológico, mientras que el segundo camino se convierte en una persecución guiada de la práctica etnográfica entre los laberintos de las ciencias sociales y las humanas. La primera ruta, es decir, la primera parte, contiene las ponencias de 6 antropólogos que gozan de un gran reconocimiento en el gremio: George Marcus, Carlos Reynoso, Néstor García Canclini, Claudio Lovnis, Cristian Gazarian y Marshall Salins, en estas ponencias que tuvieron como marco el 50 aniversario del Museo Nacional de Antropología e Historia. Se desmenuzan 6 visiones sobre el método etnográfico y sobre el proceso de institucionalización del trabajo de campo como práctica científica. El eje argumental de dicha disección sin duda está muy bien señalado por Leopoldo Trejo en la introducción, cuando dice: la etnografía es antropológica ella misma, pero no es la antropología. De manera inversa, la antropología, sin reducirse a la etnografía, debe su existencia y su actitud a esta. El primero en entrarle al dilema del ser o no ser etnográfico antropológico es George Marcus, con su conferencia sobre el hoy y mañana de la etnografía. Las ideas de Marcus sobre los retos presentes y futuros de la etnografía, en tanto textualidad, performance y representación, son poderosas. La etnografía viene de una crisis de representación, enfrenta el efecto traumático de su naturaleza colonialista y se perfila hacia una especie de paraetnografía, que es tanto un producto especializado como un medio de investigación antropológica. Tal perspectiva es posible gracias a la experiencia de Marcus en el Centro de Etnografía de la Universidad de California en Irvine,
el cual fundó él mismo para explorar formas de producción de etnografías, así como los efectos del trabajo etnográfico a microescala en un mundo cada vez más globalizado. La descripción etnográfica de la experimentación etnográfica en proyectos concretos como el denominado 214 pies cuadrados hace las delicias del cierre de la conferencia de Marcus, donde enfatiza que la etnografía, para ser posible, requiere de un espíritu crítico y de un ojo de joyero que busca lo bello entre lo esencialmente desordenado. La segunda conferencia está a cargo de Carlos Reynoso y gira en torno a las retóricas y astucias de la etnografía perspectivista. Reynoso repasa primero los intentos de apropiación de las ideas posmodernas y postestructuralistas de la antropología, para después ir directamente a lo que llama astucias, en realidad un recuento exhibicionista de fallos, citas falsas o mal hechas y nombres mal escritos por dos de los autores más influyentes en el enfoque perspectivista, concretamente Viveros de Castro y Bruno Latour. Reynoso utiliza una metáfora para inyectar contundencia a su exposición, que más allá del público presente en el Museo de Antropología, busca interpelar a los seguidores de la etnografía y la antropología postestructural perspectivista, la cadena de ciegos que lleva a otros ciegos de las narices. En la tercera conferencia pone la voz Néstor García Canclini y lo hace en un tono futurista, para explorar las etnografías de la creatividad intercultural. Canclini se mete en un personaje de ficción ambientado en el año 2030, desde el desdoblamiento imaginario del yo etnográfico, se lanza a la crítica de los recortes patrimonialistas hechos por arqueólogos e historiadores del arte, a la transformación de villas medievales en hormigueros turísticos. En fin, seguirían la cuarta, la quinta y la sexta, y vendría la parte de la segunda ruta o el segundo camino que digo que toma el contenido de este libro y que tiene que ver con las entrevistas. En esta parte, pues ya se han comentado que se realizaron a los ponentes durante los días del propio evento, y bueno, pues que se siguió la pauta de una misma batería de preguntas, en donde, bueno, pues las entrevistas ponen a la vista convergencias, divergencias y desvaríos de las respuestas formuladas por los conferencistas a la velocidad de la interlocución y en el ambiente festivo del cumpleaños 50 del Museo de Antropología. El epílogo, que me parece finamente hilvanado por Nicolás Olivos, se encuentra al final del tour, en donde se bifurcan los dos recorridos o partes de la obra, la ruta de las ponencias y la ruta de las entrevistas. La etnografía, finalmente nos dice la obra, es hacerse de un espacio para mirar durante el trabajo de campo, pero también es la producción y la publicación de textos de etnografía. No toda descripción de lo social es etnográfica y mucho menos etnografía, ya se ha insistido. Y como decíamos al principio, no hay casualidades en la vida. El momento en el que sale este libro, en plenos tiempos de encierro, repliegue, refugio o recule por la emergencia sanitaria, está en plena sincronicidad con la necesidad de reflexionar sobre este que ha sido el método tradicionalmente utilizado por los antropólogos. Bueno, hasta ahí llevamos con esta parte de la reseña. Espero que esta primicia les haya gustado. Y bueno, yo quiero decirles que inmediatamente la pasé a estudiantes y a profesores que estamos en una discusión también parecida en el Colegio de San Luis, y me parece que efectivamente es una obra que va a ser de mucha utilidad, sobre todo ahora donde programas, por ejemplo, como en el que yo me encuentro, que efectivamente ahora estoy coordinando, es un programa de antropología, bueno, es una coordinación la que estoy llevando a cabo, donde es tanto la parte de la investigación o del programa de investigación como la parte de los posgrados. Tenemos una maestría y un doctorado. Y bueno, en esta nueva configuración que tenemos ahora en el programa de estudios antropológicos, hay mucha necesidad de diálogo y de reflexión sobre el trabajo etnográfico antropológico,
sobre todo debido a que ahora nos hemos integrado en el cuerpo colegiado, colegas también con formaciones mucho más híbridas o mucho más abiertas, que no son la de los colegas que han seguido una misma línea en la disciplina o que tal vez han tenido una formación complementaria con distintas ramas de la disciplina. Acá tenemos también, se han incorporado algunos geógrafos, algunos biólogos, y bueno, pues esto ha hecho que pues el asunto efectivamente de cómo realiza trabajo de campo cada quien y luego, bueno, finalmente de cómo es que se interpreta y se aplica el método etnográfico en la antropología del Colegio de San Luis, pues ha sido también una cosa muy buena, muy sana, me parece, y muy necesaria, les decía, en estos momentos en el colegio, y esta obra me parece que llega no solo por la necesidad de la reflexión durante la pandemia a nivel de la disciplina en el país, sino les decía, incluso así, a nivel muy local de un programa como el nuestro, pues es una obra que me parece que va a ser un referente importante, que es una obra en la que puede tener uno una visión de conjunto, o puede tener uno ahí, digamos, en 300 páginas, la posibilidad de hacer un recorrido por algunas de las principales ideas y por algunas de las principales preguntas que se ha hecho la antropología sobre el trabajo etnográfico que realizamos. Entonces, nuevamente quiero, pues, insisto, felicitarlos y bueno, pues espero que esta presentación sea el inicio de otras más que den a conocer también la obra pues, más allá de las fronteras de, ¿cómo se ahora es? De Zoom, ¿no? Gracias. Muchas gracias, David. Pues a mí no me queda más que agradecerle a Manuel, Ann, David, el haber asistido a la convocatoria. Gracias, son colegas de la red, colegas del CEAS y de varios aspectos más de la vida festiva que hemos tenido en conjunto. Pues, Leopoldo, te dejo la palabra, tu cierre final y por supuesto, David, pues gracias por la reseña. De mi parte, es un honor leerla, ¿no? Se las mandaré en cuanto la concluyamos. Gracias. Gracias, San, Manuel, David, por sus comentarios. Es las primeras voces que tenemos de este trabajo y es bueno saber que les gustó. Debo agradecer a Nico, o sea, fue un trabajar y sin Nico no hubiéramos podido hacer esto. Pero además de Nico y de mí estuvieron en esta empresa Mirza Mendoza y Citlali Quecha. Y fue contracorriente, muchas resistencias. Desgraciadamente mi instituto no está muy abierto a las críticas y poco a poco ahí vamos jalando, ¿no? El museo está cerrado a las críticas prácticamente, pero bueno, salió y creo que, bueno, no creo, estoy contento y espero que este libro funcione para los estudiantes. Parte de este evento fue llevar a la ENA de vuelta al museo e integrar al mundo de la investigación a los estudiantes y abrirlo a las distintas perspectivas. Hay textos que pueden gustar o no, pero que creo que se deben de conocer. Y la parte de las entrevistas, como coincido con Ann, yo creo que es de las más ricas, porque hay contrastes y, no sé, una riqueza de visiones. Y, bueno, Marshall Salins, por su texto de historia, está un poco complicadito, pero la entrevista está muy rica. Entonces, digo, se pueden comparar las entrevistas con las ponencias o las entrevistas entre sí, o las ponencias entre sí es menos fácil, ¿no? El epílogo de Nicolás es denso, muy denso, pero muy interesante. Y bueno, ¿qué puedo decir? Yo estoy muy contento con esta obra. Espero que se lea y que sirva a los estudiantes. Me hubiera encantado tener un texto así. No, a mí lo platicábamos cuando organizábamos esto, que un texto así cuando estudiábamos hubiera sido de gran ayuda. Esperemos que sea así. Y pues bueno, les agradezco mucho a Ann, David, Manuel, Nicolás, sus palabras. Y bueno, gracias otra vez.
Gobierno de México.